de la semana en el que nos ponemos un poquitito chismosos. Hey, ¿les gusta el chisme? ¿Quieren chisme? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bienvenida, Ailín Rocha, al aire de Caídas del Catre. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan mis compañeras? ¿Me escuchan bien? Muy bien, fuerte y claro. Bueno, me alegro. Primero, ayer no pude salir Sí. porque tuve muchas cosas en mi cabeza. Pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo y yo les preguntaba hoy a la mañana qué querían hacer, porque yo había prometido que iba a armar como un picadito de todos los conflictos que hay en el mundo, conflictos armados, pero porque me acordaba que en historia del siglo XX, en la facultad, Sí. hablamos de, o sea, como que explicábamos, nos explicaron un poco del conflicto de India y Pakistán, de todo lo que había pasado, de que había habido un desplazamiento de millones de personas. Entonces me puse a buscar información y la verdad es inabordable en un picadito de noticias. Es larguísimo, es tedioso. En todas las décadas, desde el 47 hasta acá, han habido distintos enfrentamientos. Es algo que viene de muy larga. Porque yo me acordaba de eso. Me acordaba que en un momento se sentaron unos ingleses. Viste que antes toda esa zona era una colonia inglesa. Viste cómo son los ingleses, que ellos ocupan lugares y cuando se van dejan el tendal de conflictos. Y más en lugares donde también tienen muy exacerbado por ahí un nacionalismo y lo que es ¿cómo que se dice? Bueno, religiones y este tipo de cosas. Y lo que hicieron los ingleses cuando se fueron, dijeron, bueno, esto va para India, esto va para Pakistán, esto va para Pakistán del Oriente, Pakistán del Occidente. Trazaron una línea con lapicito y dijeron, bueno, arréglense muchachos. Y no se arreglaron, nunca se arreglaron. Quedó un bardo ahí. Y bueno, yo había visto algún par de películas indias que retrataban un poco de esto, pero cuando me puse a investigar ayer para llevarles bien el chisme, dije, no, chicas, yo no puedo. Claro, es No, yo no mucho. puedo, o sea, es muy largo, esto es muy difícil. Solo podemos decir de que esta semana se reaviva el conflicto y voy a mencionar tres cosas fundamentales y después pasamos al chisme que trajimos hoy. Al potete. La Bien. primera, claro, la primera es esta, es un conflicto de muy larga data, han tenido más de 4 guerras declaradas, pero a lo largo de los años, en todas las décadas han habido 3 o 4 momentos en los que hay conflicto muy grave entre India y Pakistán. En el año 60 firman un acuerdo por el río Indo, el tratado del afluente del río Indo, que para un lado queda para 3 afluentes para Pakistán y para otro lado quedan 3 afluentes para India. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este tratado sobrevivió a muchísimas de las guerras y los conflictos. Es un tratado de un río que sale de la India, que va para la zona de Pakistán y que el tratado dice, bueno, no se puede contaminar, no se pueden hacer usos indebidos, porque, bueno, está el riesgo de la vida de la gente. Esta es la primera vez, esta semana fue la primera vez que India unilateralmente decide o sea, de pasarse por encima de ese tratado y decir no vamos a permitir esto. Y la tercera cosa que quería mencionar es que en el conflicto de Cachemira hay un actor que está un poco tapado, que es China. Cachemira es toda una zona por la parte del Himalaya, Ujú. de las montañas más altas del mundo. Es una zona estratégica, pero además es una zona que tiene muchísimos recursos y que India y China se la disputan. Hay una parte que quedó para el lado de India y una parte que quedó para el lado de China y hay una parte que fueron cedidas a- no, que fueron cedidas a China, perdón, y una parte para Pakistán. Tanto India como Pakistán reclaman la totalidad de Cachemira y en Cachemira hay grupos que son independentistas. Entonces estos grupos son los que supuestamente ejercen actos de terrorismo. El conflicto empieza porque van un contingente de indios a visitar la zona de Cachemira y los asaltan y los desviven a 26. Así que empezó así el conflicto
Pakistán, no, India le echa la culpa a Pakistán. Pakistán dice, no, que se esclarezca el crimen, nosotros no fuimos. India dice, ustedes están apoyando terroristas. Bueno, todo un bardo en el que Pakistán acusa a India de que son muy nacionalistas y que por eso se inicia el conflicto. Pero para hablar profundo sobre esto y para contarles bien todo el chisme de cuándo viene y eso, voy a necesitar hacerlo el lunes que viene o hacerlo en otro Bien. momento porque la verdad que da para hablar largo y tendido. Y también me gustaría un poquito más saber qué, cuáles son los conflictos más étnicos, porque es un conflicto, un múltiple conflicto. Tiene las razones, bueno, están los musulmanes, están los hindúes, hay conflictos étnicos. Quiero saber bien cuáles son los recursos que hay ahí, por qué se mueven. Quiero saber también, obviamente, el papel de China, el papel de Reino Unido, porque Reino Unido deja las colonias, pero nunca se va del todo. ¿Viste cómo son ellos? Y no. Entonces, y se llevan, viste, todo lo que es el recurso y eso. Pero el que traje hoy, A ver. A ver, y ¿cuál? este pedido, yo le había puesto el solsticio y era el sodalicio, pero vamos a empezar por el Papa León XIV. Bien. Viste que asumió el Papa León XIV la semana pasada, bueno, todo el mundo, y antes de que asuma, habían dicho no, pero en Perú estuvo encubriendo pedófilos. Bueno, ahora vamos a desgranar un poco eso. Hizo su primer discurso en el Vaticano y habló sobre los conflictos actuales. Y en esos conflictos, bueno, menciona, quiere la paz duradera en la guerra de Ucrania, Ujú. que ese es otro chisme también, chicas, porque esta semana Ucrania, por favor, está pidiendo piedad a Rusia. Tanto Macron como los yanquis le soltaron la mano, entonces Ucrania está un poquito ahí dejada de lado, pobrecitos, como Zelensky llevó a ese pueblo a lo peor que se le puede llevar, que es una guerra contra una potencia. Pues básicamente podríamos, o sea, si bien podemos criticar muchísimo, nos podemos sentir identificados de que un gobernante te lleva a una guerra para la que no estás preparado, ¿no? Ujú. Bueno, también pidió un alto fuego en Gaza y celebró obviamente el acuerdo que se alcanzó para este conflicto entre India y Pakistán. Pero bueno, habló de Gaza y dijo que se sentía profundamente herido por los acontecimientos en Gaza y que necesitaba también un acuerdo duradero y una paz auténtica. Escuchamos un pedacito de lo que fue la primera locución dominical. Está en italiano, así que podríamos por ahí dejar prendido para ir traduciendo para quienes no entienden. Igual se entiende re bien, pero por las dudas Dale, lo lo escuchamos. escuchamos. 60 milioni di vittime El 8 de mayo, tras causar 60 millones de nell'odierno víctimas, scenario drammatico di una en el terza dramático guerra escenario actual de una mondiale tercera a guerra pezzi, mundial, que se come libra più por partes, volte dice, ha affermato Papa Francesco, como ha afirmado el Papa mi Francisco. rivolgo anch'io También yo hago un ai llamamiento a los grandes del mundo, repitiendo la súplica actual. sempre attuale. Mai più la guerra. No más guerra. Porto nel mio cuore Llevo en mi le corazón sofferenze los sufrimientos del dell'amato querido pueblo popolo ucraniano, ucraino. Si que se hagan todos los faccia il esfuerzos para lograr lo possibile antes per posible giungere al più presto a una paz auténtica, justa y giusta duradera. e duratura. Siano liberati Que tutti todos i los prisioneros sean prigionieri liberados e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. y que los niños Mi vuelvan con su addolora familia. profondamente quanto Me entristece accade profundamente lo nella que está ocurriendo en la striscia franja de Gaza, Cessi que cese inmediatamente el fuego, fuoco. Si presti soccorso umanitario alla que se stremata proporcione ayuda popolazione humanitaria a la civile agotada e población siano civil liberati tutti gli ostaggi. y que se libere a los Ho accolto rehenes. invece con soddisfazione He acogido con l'annuncio satisfacción el del anuncio del alto el fuego entre India y tra Pakistán India y Pakistán. E auspico che attraverso y i espero que mediante las prossimi próximas negoziati negociaciones si possa presto giungere a un se pueda alcanzar un accordo pronto autorevole. acuerdo. Bueno, ahí lo teníamos, al Papa Francisco. Al Papa Al León. Francisco, Bueno, mira. Para mí el Papa sigue Sí. siendo Francisco. Ese es el tema. Ordenó también la sucesión. En el primer discurso no solo lo cita, sino que referencia a esto que el Papa Francisco venía diciendo desde la Iglesia, que hay una tercera guerra mundial que se está dando por partecitas, que es una tercera guerra que no se hace entre grandes potencias o entre grandes bloques, sino entre pequeños conflictos que no están resueltos.
Así que en ese sentido hay una continuidad bastante marcada. Y después de esa locución dominical que hizo como una conferencia de prensa, ¿viste? Una audiencia con los medios, Ujú. donde, bueno, cuando entra hay como 1 minuto y pico de aplausos, la gente estaba muy contenta cuando llegó León XIII, donde hace un alegato a la polarización ideológica y les anima a no ceder nunca a la mediocridad. Acá déjenme hacer un disclaimer porque dejé 1 minuto y pico Ujú. de sonido, pero le vamos a pedir que pasen solamente el último minuto. Discúlpame, de que me disculpe Regule si lo hago laburar mucho, que pase del 4 al 5 sobre esto que decía León. Está muy bueno porque le habla directamente a los periodistas y a los medios de comunicación. Rochita, si te parece, lo Escuchamos. escuchamos entero. Bueno, Sí, dale. vamos entero. En un cachito está llegando. Para Está el llegando, está está llegando. bien. Porque, viste, es complicado el vuelo Roma a La Plata. Se le complicó un toque. Claro. Pero, No, pero hay una cosa que a mí me pareció muy piola, que fue Sí. un titular que vi donde decía que hay una polarización ideológica y anima a los periodistas a no ceder nunca a la mediocridad. Una de las frases que dice, por ejemplo, y que quedó afuera de este cortecito que hicimos, fue que solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Desarmar la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio, purifiquémosla de agresividad, dijo. Bueno, entre todas estas cosas que estuvo diciendo, bueno, donde llama a desarmar las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. si te parece, Y lo hay una escuchamos. parte, dale, competizione que no abrace el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos La pace buscarla. comincia da ognuno di noi, La paz dal modo in comienza cui guardiamo de gli cada altri, uno de nosotros, de la ascoltiamo forma gli en que altri, miramos a los parliamo otros, degli escuchamos altri. a los demás, hablamos de los demás. In questo senso, Y en este il sentido, modo in cui comunichiamo el è modo di en que nos fondamentale comunicamos tiene importanza. una importancia Dobbiamo fundamental. dire no alla guerra delle parole. Debemos decir delle no immagini. a la guerra de las Dobbiamo palabras, de las respingere il imágenes. paradigma della guerra. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Permettetemi allora di ribadire oggi Por eso, permítanme la reiterar solidarietà hoy della la solidaridad de la ai Iglesia giornalisti incarcerati con per los aver periodistas cercato a encarcelados raccontare por la verità. buscar e informar sobre la verdad. La solidaridad de la iglesia con los periodistas encarcelados por buscar la verdad. Importante Sí, esto que sí, sí. señala. Importante. Y ahora el ombliguismo de algunos que gobiernan en Argentina Ujú. ignora todo eso porque justo es una semana que acá en Argentina se denunció a 3 periodistas, ¿no? Pero esto no viene para Argentina solamente, porque podríamos decir, bueno, sí, esto está, le hablaron a Milei, porque viste cómo somos los argentinos, que creemos que nos hablan a nosotros. Exacto. Pero no. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, hay una frase que quería rescatar también de todo el discurso que dice: la comunicación, de hecho, no es solo la transmisión de información, sino la creación de cultura de entornos humanos. Y yo dije, este Prevost, si no estuvo en alguna reunión de Farco o en alguna reunión de ALER, de alguna organización de medios comunitarios, Ojo. le pegan el palo. Capaz Ojo, que sí. No sé si no... Capaz que lo conoce Pablo Antonini. Puede ser. Prevost. Bueno, ¿qué pasa? Robert Prevost conoce bastante bien el papel de los medios, y no es menor eso, porque en Perú el papel de los medios fue decisivo para que pueda prosperar la investigación sobre un escándalo que acá entramos recién al chisme, que es la disolución del sodalicio. El sodalicio es una organización vinculada, no decimos la misma, no, vinculada, inspirada en el Opus Dei, que se difundió por América Latina, sobre todo mucha fuerza en Perú, muchos fondos, mucha guita, que encubría casos de pederastía y de abusos eclesiales en las iglesias. Un grupo ultracatólico, una secta, básicamente una secta. Y es el primer grupo de estos católicos que se desarma en la iglesia moderna. Lo disolvió Francisco en enero de este año. En abril terminó obviamente toda esta parte de la disolución. Y la verdad es que acá me puse a investigar bien
Y viste cuando empezás a leer y a leer noticias y no podés parar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Mira, en el año, hay como, tengo una cronología, ¿no? El Sodalicio es una organización que tiene más de 50 años. La primera denuncia que reciben fue en el año 2000. Y en el año 2001 ya se sumaron más de 50 denuncias y comienza una investigación periodística a cargo de Paola Ugas y Pedro Salinas, que empiezan a investigar y a destapar esta olla del sodalicio. En la foto 3, por ejemplo, tenemos una foto de Prevost con Paola Ugas y con Pedro Salinas. ¿Qué hizo Prevost durante su parte ahí ahí no me sale, en Chiclayo, cuando él era cura? Ujú. Los agarra a esto Paola Ugas y Pedro Salinas, y le facilita audiencias personales con Francisco para informarle de primera mano, algo que cambió todo porque fue el mismo Papa Francisco el que toma cartas en el asunto. Ahí lo vemos, este es Prevost en Perú todavía, esta foto es de hace un par de años, con los periodistas que llevaron adelante esta investigación. Y en los días previos al cónclave habían dicho esto, ¿no? Habían dicho, no, Prevost estuvo encubriendo pedófilos y abusadores en la iglesia, la verdad. Bueno, era toda una operación de prensa estos mismos del sodalicio, porque vos sabés que cuando disolvés una organización, no sucede siempre que estas organizaciones enseguida dejen de tener poder, enseguida dejen de tener dinero, ¿no? Entonces, Ugas estuvo en el auditorio ahí donde escuchábamos el discurso que hizo Prevost. Bueno, no, perdón, León XIV, porque ahora tiene otro nombre. Claro. ¿no? Estuvo y le regaló una chalina tejida por mujeres. Pero hay algo, bueno, ahí que está bueno para ir contando. Después en la foto 4 tenemos una foto que se sacó en diciembre, Francisco, el Papa Francisco, con estos periodistas Paola Ugas y Pedro Salinas, donde Francisco también, así como hizo en Chile, que desmanteló una red, en este caso es distinto desmantelar una red de abusos eclesiásticos que desmantelar a una organización católica avalada por la Iglesia. Es un poco más complicado, un poco más complejo. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí se me movió el gatito. Lo que sucede es que esta secta católica había nacido en Perú y tenía muchísimas denuncias, no solo de abuso sexual directamente, sino también de abusos de poder, de corrupción, de un montón de cuestiones que venían. ¿Qué es lo que hacen? En el 2024 tenemos en la captura de pantalla, bueno, las fotos que teníamos obviamente son de noticias, ¿no? En el 2024 hacen la visita a estos periodistas al Papa Francisco a fines del 2024, en diciembre. Sí. Ahí lo vemos con el Papa Francisco y en el 2024. Y en enero del 2025 directamente se disuelve la organización. Bien. Entonces, rápida la decisión del Papa Francisco en ese entonces. Sí, pero igual esta investigación sale desde el 2015, sale el libro que escriben estos periodistas, donde, bueno, obviamente cuentan la historia de todo el sodalicio. Es Luis Fernando Figari, uno de los curas que la fundó, y que cuando vos buscas el nombre de Luis Fernando Figari, lo primero que encontrás es la cantidad de denuncias que tiene por corrupción de menores. Es terrible la situación, pero además no era solamente que tenían poder dentro de la Iglesia del Perú, tenían lazos internacionales, tenían lazos con el Opus Dei, también tenían lazos con la élite judicial, económica y mediática de todo el Perú. Entonces, bueno, lo que sucede es que cuando se empieza a destapar la olla, encuentran justamente todos estos abusos, y en 2015 el libro se llama Mitad monje, mitad soldado, porque además funcionaban como una secta.
Además, lo que tenían era como una cooptación de menores, sobre todo de familias muy necesitadas. Es lo que pasa también con muchas de estas sectas. Y los hacen estudiar la Biblia, le hacen un montón de cosas, y en el medio pasan y suceden todos estos abusos que son también violaciones a los derechos humanos. Es también muy estremecedor los discursos que se habían hecho. A principio de año le habían hecho una entrevista a Paola Ugaz, que está buenísima la entrevista, la verdad, porque ella ahí empieza a contar que, bueno, fue el primer denunciante, fue José Enrique Escardó en el 2000, y que si no hubiera estado acompañado por ellos y por algunos sectores de la iglesia, no hubiera prosperado esa denuncia. Dice, esta organización se movió con total impunidad durante más de 50 años y siguió existiendo sin sufrir ninguna consecuencia, que deja en evidencia que el Estado peruano nunca apoyó a las víctimas y que la Iglesia Católica dijo esto, Paola Ugaz, a principio de año, antes que se supiera que Prevost iba a ser León XIV. Dice, salvo excepciones como Carlos Castillo, Reinaldo Nan, Robert Prevost, Kai Schumalsen y Pedro Barreto tampoco hicieron nada para ayudar a las víctimas. Y bueno, en la entrevista, bueno, menciona también cómo fue la visita con Francisco, cómo Prevost le hizo los lazos para que pudieran llegar a conocer a Francisco y contarle estos abusos, y que la decisión de Francisco fue, la disolvemos. Pero que la decisión se había empezado a tomar mucho tiempo antes. Poder llevarla adelante termina de concretarse en abril, una semana antes de que el Papa falleciera. Bien. O sea, el último acto de Francisco dentro de la Iglesia Católica fue la disolución de una red eclesiástica que tenía mucho dinero, muchos lazos judiciales, muchos lazos mediáticos, muchos lazos internacionales con otras organizaciones católicas, y que además estaba acusada de cometer los peores crímenes que se puede imaginar, sobre todo viniendo de una organización religiosa que se supone que buscan el amor de Dios. Bueno, así que me parecía que era como muy fuerte también esta imagen de que uno de los últimos actos de Francisco como Papa haya sido disolver estas organizaciones que tanto daño le hicieron a la fe católica, y que tanto también hizo que muchísima gente se corra de esa religión y acuse desde afuera, para tratar de limpiar un poco el nombre, ¿no? Obviamente el sodalicio se disolvió, sacaron a las 12 cabezas a la cúpula de esa organización, a muchos incluso están presos hoy en día, pero sigue existiendo la gente que formó parte del sodalicio, y van a seguir peleando y haciendo operaciones como la que intentaron hacer diciendo que Prevost era el que encubría, cuando fue el propio Prevost el que había llevado adelante toda su capacidad para tratar de disolverlo. Eso sí, ahora León XIV llega, y en su en realidad el segundo discurso que hace, vestido de blanco además, porque se sacó el coso rojo y se vistió de blanco como lo hacía Francisco, sale y felicita a los medios de comunicación que hablan con la verdad, felicita a los periodistas que se la bancan, y les dice, la comunicación no es solo comunicar, es también informar con la verdad, hay que sacar el odio. O sea, como que es muy fuerte el mensaje, y conociendo esta historia es más fuerte todavía. Completísimo el chisme de esta semana, Rochita, muchas gracias. Un abrazo grande, gente. Ailín Rocha trayéndonos como todas las semanas los chismes del mundo, en este caso una cuestión que teníamos dudas la semana pasada, que nos comentaba un oyente y nos decía, bueno, está vinculado el nuevo Papa a denuncia de abuso sexual, ¿cuál es la situación de encubrir a abusadores? Está acusado. Bueno, acá Rochita nos trae claridad sobre este tema como lo hace todas las semanas.